Muchas veces cuando escuchamos la palabra psicoactivo pensamos de inmediato en una droga que nos provoca alucinaciones. Pero la verdad es que a diario consumimos psicoactivos que no producen nada de eso. Entonces, ¿qué es una sustancia psicoactiva? ¿Qué causa en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la diferencia con la psicodelia y con los alucinógenos? Yo soy Marcela Vallejo y esto es Jardines y Laberintos, conversaciones sobre drogas, políticas y violencias. Para responder algunas de estas preguntas, el invitado de hoy es el mexicano Diego Magaldi, o también conocido como el químico del barrio, quien hoy nos habla desde Francia. Hola Diego, bienvenido a Jardines y Laberintos. Hola Marcela, gracias por la invitación. Bueno, Diego, pues mi idea de invitarte es que nos ayudes a resolver algunas dudas sobre conceptos, sobre palabras y sobre posibles ¿cómo puedo decirlo? Confusiones que hay a veces con algunos términos. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿qué es una sustancia psicoactiva? ¿Cómo funciona? Pues puede tener un significado bastante amplio. Yo creo que una sustancia psicoactiva puede ser toda aquella que modifique o altere principalmente el sistema nervioso central. Eh, a veces uno puede conscientemente notar los cambios cuando uno ingiere o consume alguna sustancia, como podría ser algo tan básico como el café o el azúcar. Y puede ir hasta algo más lejos con drogas que están prohibidas por la ley, que bueno, consideradas como drogas, que puede ser marihuana, cocaína, diferentes plantas, ya sea sustancias que vengan de plantas o de manera sintética. Te preguntaba esto es porque normalmente la gente se imagina que cuando uno dice psicoactivo está hablando de psicodélicos o alucinógenos, ¿no? Y como hay tantas palabras para referirse a algunas sustancias, entonces me parecía importante como hacer esta distinción. Porque, por ejemplo, ¿cómo es que el café o el azúcar pueden ser psicoactivos? Mm, yo creo que, bueno, empezando por los términos, como delimitando el lenguaje que los va a describir, el término drogas, como se utiliza en Estados Unidos, no es tan malo, sino que yo creo que en español tiene esta connotación de algo prohibido o nocivo, ¿no? Pero vamos a dejarlo como drogas, aquellas sustancias que se toman en pequeñas cantidades y que tienen un efecto bastante notable. Y otras pueden ser como cosas que consumimos todos los días. El caso del azúcar, que es un carbohidrato y que puede, que entra en el metabolismo, ¿no? Esto puede, eh, nos ayuda a vivir y a generar energía, pero sin embargo tiene un efecto en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque una vez que uno consume azúcar, el cerebro lanza esta alerta de recompensa, libera dopamina y nos indica que eso está bien, ¿no? Es algo que nos permite sobrevivir y es un mecanismo que nos lleva a repetir esta acción, pues buscando la vivencia del ser, ¿no? Como ser la supervivencia. En caso del café, no es una sustancia que sea elemental para sobrevivir. En este caso, la cafeína, porque pues el café tiene una infinidad de compuestos, yo creo que están anotados más de 50, un centenar de compuestos dentro del café que son minoritarios o que pues, su efecto no es tan marcado como el de la cafeína y que sin embargo la cafeína puede tener, una vez que uno la consume con cierta regularidad, si se deja esta sustancia, puede haber algo que se le llama el síndrome de abstinencia, que es cuando el cuerpo dice que esta sustancia le está faltando y crea
ciertos síntomas que pues, son conocidos, ¿no? Irritabilidad, dolores de cabeza, no sé, también depende de cierta persona, ¿no? Entre una y otra persona. Yo, por ejemplo, crecí tomando café, ¿no? Bueno, cuando era pequeña, aquí hay como un medio tabú de que los niños solo pueden tomar café con leche. Al menos donde yo crecí, porque creo que hay otras regiones de Colombia donde no, todos los niños pueden tomar café negro desde el principio. Pero mi pregunta va a que nosotros siempre hemos tenido cafeína en nuestro cuerpo. ¿Eso genera resistencia? ¿Tiene efectos ya en el sistema nervioso que no van a cambiar? Pues sí, definitivamente uno cuando consume regularmente ciertas sustancias, el cuerpo crea resistencia. El cuerpo siempre tiende a encontrar como una línea base en todos sus sistemas. Entonces, si uno consume regularmente la cafeína, que normalmente tiene una vida media de entre 8 y 12 horas, que es hasta cierto punto bastante largo comparado con otras sustancias, es claro que uno puede acostumbrarse, ¿no? Lo que sería interesante es ver qué pasa cuando uno está habituado a consumir ciertas dosis de cafeína, cuando este suministro se corta, ver cuáles son las reacciones, ¿no? Ver si este síndrome de abstinencia es notable o no, o, o tal vez esté tan integrado a la fisiología de cada quien que tal vez no se vaya a notar, no lo sé. Es una buena pregunta para los tomadores de café. Ah, yo conozco gente que sí, que le ha dado dolores de cabeza tan fuertes que tienen que volver a tomar café, no aguantan. Mm. Mm. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia con los alucinógenos? ¿Ahí la respuesta del sistema nervioso es diferente o por qué esos producen alucinaciones y los otros no? Bueno, sí, definitivamente. Es que estructuralmente, molecularmente, son muy, muy distintos, ¿no? Podemos hablar de distintas familias de alucinógenos, ¿no? La cafeína podría ser considerado más como un excitante, pero a la vez es esta nueva clases de compuestos, bueno, no es nueva, sino la clasificación que le llaman nootrópicos o neurolépticos, nootrópicos, que ayudan a mejorar las funciones cognitivas, ¿sí? Esto acelera el tiempo de reacción, mejora la memoria, y es toda una nueva ciencia que hay detrás de todos estos compuestos. Yo creo que eh, la humanidad en su historia reciente ha estado en contacto con ciertos compuestos que han transformado su visión de ver el mundo y entonces ha habido épocas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno donde podría empezar a revisar la historia reciente es, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro que se escribió hace unos 4 o 5 años que se llama Blister, que es la historia de cómo la Alemania nazi fue impulsada en su mayoría por un suministro de metanfetamina en todos los estratos sociales, ¿no? Desde las amas de casa hasta el más alto rango consumían metanfetamina, porque cuando se descubren sus efectos, o sea, era una droga maravillosa. La gente no se cansaba, podía trabajar sin parar, ¿no? Y entonces uno pasa después, a los años 60, 70, se descubren estos nuevos compuestos que, que dan otra dimensión a la percepción humana. De hecho, es una bonita coincidencia, digamos, o no lo sé, interesante, que el mismo año que se descubre la bomba nuclear, en 1943, también se descubre el LSD, ¿no? Que es como una bomba eh, del- de la percepción humana. Eh, Sin embargo, los efectos en la sociedad
son más marcados después de los años 50, entre los años 60, 70, y es de ahí de donde viene la psicodelia, que uno podría decir que es a veces equivalente a los alucinógenos. Sin embargo, el término psicodelia quiere decir que hace evidente la psique. Eh, Hay personas que utilizan otro término que es como el de enteógeno, tal vez no por el LSD, pero sino por otro tipo de plantas o compuestos que también producen síntomas similares. Y después llegamos a los años 80, donde aparecen todas estas nuevas drogas, ¿no? Como el éxtasis, el 2CB, las drogas del amor, la fiesta y excitatorios, ¿no? Y llegamos finalmente a los años 90, 2000, donde lo que la gente está buscando es aumentar sus capacidades cognitivas por medio de los neurolépticos o los nootrópicos. Y es ahí donde entra la cafeína, el piracetam, que es uno de los más conocidos, y bueno, y la búsqueda sigue, ¿no? Esa como periodización que acabas de hacer está interesante porque habría como una relación con momentos históricos, ¿no? Y de desarrollo social eh, curiosos. Pero bueno, ahorita decías, por ejemplo, que la psicodelia habla de la psique. ¿Cómo Ujú. es eso? Pues bueno, es innegable que este tipo de sustancias, cuando son consumidas, dan una dimensión completamente nueva a la percepción que uno tiene, ¿no? Eh, y es la mayor parte de las personas podrían decir que es un despertar espiritual, porque uno entra en contacto con maneras de pensar tan profundas, recuerdos guardados que están ligados al ser de, de los consumidores. También dan esta sensación de comprensión, es como si a veces es difícil expresar con palabras lo que estas sustancias producen, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Es una nueva manera de percibirse a sí mismo a través de una modificación mental o de la conciencia, estados alterados de la conciencia, como lo llaman. Sí, ahí entraría el LSD, ¿qué otra sustancia? Dentro de este mismo cajón uno podría incluir eh, pues todas las plantas sagradas escritas por Schulze y Hoffman, que es el yagé, que bueno, en realidad es una combinación de dos plantas, el DMT y compuestos relacionados con las arminas, eh, los hongos, la psilocibina, del jicuri o del peyote, es la mescalina, bueno, que en realidad es una anfetamina, es más cercano a las anfetaminas, pero sus efectos podrían considerarse más como psicodélicos, enteogénicos, porque produce eh, alucinaciones visuales, ¿no? Eh, y pues ahí es una gran cantidad de familias, pero yo creo que se pueden separar en dos grupos que serían principalmente las de tipo indólico, esto porque indólico porque la base de estos compuestos es el anillo indol, y del otro lado están los metanfetamínicos, que algunos de ellos tienen también pues, propiedades alucinógenas o psicodélicas. ¿Y tú, Diego, cómo aprendiste de todas estas cosas? Tú eres químico, pero ¿por qué el interés por estos temas? Eh, no lo sé, yo creo que en gran parte fue haber escuchado estas historias de
el periodo psicodélico entre los años 60, 70, toda la literatura, el arte que viene a partir de ahí. Y yo creo que también es una coincidencia o algo que me llevó que yo vengo de la parte norte de México, específicamente de San Luis Potosí, y es una tierra que es conocida por ser el centro de peregrinación de del pueblo wixárika, que tienen como uso el peyote. Entonces, a mí siempre me llamó la atención cómo ellos describían el mundo, ciertas historias que tienen alrededor de la casa del venado azul, como ellos lo llaman. Entonces esto me llevó a ir al desierto, a acampar y a probar el jicuri, como ellos lo llaman, y fue un evento que podría decir que marcó mi vida y me llevó a querer saber más, ¿no? Y a partir de ahí yo decidí que quería estudiar química, especialmente la química orgánica, ¿no? Mm, Diego, hace poco escuchaba, bueno, he escuchado a varias personas decir, a personas que conocen a estos sabios indígenas, por ejemplo, que han usado o que usan las plantas sagradas, a personas que han decidido cómo elegir el camino terapéutico de las plantas, pero también a este hombre del que hablábamos el otro día, de Hamilton Morris, decir que digamos, el potencial sanador no está en la planta, sino que está en la persona. Como que la planta muestra el camino, pero es la persona la que lo hace. Y Hamilton lo decía más químicamente, que no es la molécula, sino que es el cuerpo, la forma en que el cuerpo reacciona y la historia personal de cada persona. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué tan cierto es eso o qué tan de acuerdo estás? Eh, yo creo que lo que él quería decir, si lo entiendo bien, es que todas estas sustancias se pueden prestar al abuso, ¿sí? Es uno de los grandes ejemplos, es como para los pueblos de la Mesoamérica antigua o de la Mesoamérica de la prehispánica, el tabaco, por ejemplo, era una planta sagrada. Y ahora es una de las plantas de las que produce una cantidad de muertes, no sé cuántas por año, es uno de los mayores muertes por año en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el uso ritual de las plantas de ciertas sustancias es bien importante si se quiere llegar a este uso terapéutico. El uso recreativo es también súper interesante, pero yo creo que puede partir lejos del uso sanador, del propósito sanador. Entonces, eh, hay una organización llamada MAPS en Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahora es prácticamente mundial. Yo recuerdo porque cuando yo estaba estudiando química, al final yo postulé para trabajar con ellos, pero ellos buscan más que nada terapeutas. O sea, las moléculas ya están ahí, ya no necesitamos más moléculas en ese sentido. Ya hay tantas que tienes un abanico y una variedad de las que puedes echar mano, pero entonces lo que hace falta es, digamos, el encadramiento para que se puedan obtener los mejores resultados de estas plantas. Eh, no recuerdo el nombre, pero la persona que creó Alcohólicos Anónimos, si no mal recuerdo, él cuenta que tuvo una epifanía de conocer a Dios y es por esto que él deja de tomar y decide creer Alcohólicos Anónimos. Pero, donde él conoce a Dios o lo encuentra en sí mismo fue a través de un viaje de LSD. Y eso es lo que lo lleva a crear este grupo. Eh, creo que hasta en un principio el Alcohólicos Anónimos AA quería introducir el LSD para el uso de la rehabilitación de estas personas, pero es justamente en esta época que todas estas sustancias
son prohibidas, empezando por Estados Unidos y después por el resto del mundo, ¿no? Entonces, el poder terapéutico está ahí, ¿por qué? Porque a uno lo hace tocar fibras o niveles de la persona que normalmente no son accesibles. Pero pues yo creo que la gente cuando entra en este estado queriendo dejar alguna droga o algún comportamiento nocivo hacia ellos, salen y durante una semana, un mes, están renovados, ¿no? Pero eventualmente vuelven a recaer. Entonces, debe de ser algo que sea acompañado por todo un cuadro de especialistas, psicólogos, psiquiatras, y que proporcionen ayuda continua para que el efecto sea perdurable, ¿no? Duradero. Eso es lo que yo creo que tiene que decir Hamilton Morris, porque la sustancia en sí, sí, te lleva una experiencia sublime, pero al final la inercia del uno mismo lo va a llevar a donde estaba en un principio. Igual, estas sustancias también pueden ser perjudiciales, ¿no? O sea, ponías ahorita el ejemplo del tabaco, pero quizá una sobredosis de cafeína puede estallar el Sí, claro, corazón. una sobredosis sí es conocido que la cafeína puede ser mortal, ¿no? Ujú. Y un uso excesivo de LSD pues, no sé, puede llevar a la gente a la locura. Hay historias tan conocidas como un integrante de Pink Floyd, o bueno, tal vez sea una leyenda urbana, pero por otro lado tenemos a su descubridor, Albert Hoffman, que muere a los 105 años de vejez, y uno podría decir que al final de su vida seguía siendo una persona completamente lúcida. Y él mismo lo ha dicho que tal vez en su vida llegó a consumir más de 500 veces LSD. Entonces, está claro que la molécula como tal no es el problema, sino la forma en la que se utiliza y con qué frecuencia. ¿Te quedaste congelado? Ya. Eh, Ya. em, Cuando hablamos en la temporada pasada, hablábamos de cannabis. Había algo que salía constantemente de, por ejemplo, que como ahora se acepta el uso terapéutico, es como si la planta tuviera un lado bueno y un lado malo, ¿no? Como si el recreativo fuera malo y el terapéutico fuera bueno. Entonces el THC mal y el CBD bien, aunque el THC también tiene usos terapéuticos, ¿no? Con estas otras plantas puede pasar lo mismo en alguna medida o no. Como que es mal visto, por ejemplo, quien come hongos de manera recreativa, pero está bien quien usa microdosis. Mm. Es que estamos entrando en otro terreno. Es una de las máximas de la farmacología donde dice que el veneno o la cura está en la dosis. Eh, y ahora está de moda y yo creo que eso viene principalmente del área de los artistas. En Silicon Valley he escuchado que prácticamente toda la gente allá, o bueno, generalizando, este, hacen uso de estas microdosis. Eh, por el lado del THC, la marihuana, es bien sabido que la marihuana en personas jóvenes, antes de los 18 años, cuando el cerebro no está formado, no ha llegado a su adultez, puede llevar ciertas consecuencias, ¿no? Y sobre todo el uso excesivo. O sea, no pasa nada si uno fuma una vez a la semana, pero si se hace todos los días, 3 veces al día, uno empieza a notar fallos en la memoria, en el habla, y que al final pueden ser a largo plazo. Entonces, está claro que la manera en la que utilizamos las sustancias es esencial en el buen uso de ellas, ¿no? Hay otra historia que es la muerte de Huxley, ¿no? Él muere tomándose unas dosis, pero él no muere por las dosis, él está muriendo y él toma esto, ¿cierto que sí? Sí, yo creo que él tenía cáncer o no sé, tenía alguna enfermedad terminal y bueno, él decide que su manera de partir de este mundo era con una buena dosis de LSD. Creo que se lo pide a su esposa y, o sea, él ya estaba en su lecho de muerte, ¿no? Simplemente quería tener esta experiencia final y efectivamente, o sea, sí.
lo cuenta la historia, él muere en su cama en un viaje de LSD. Yo creo que sería una muerte bonita, porque es algo que a uno le permite el des- crear este desenlace del cuerpo, entre cuerpo y materia. A veces cuando eso puede ser algo peligroso porque uno pierde el miedo, o sea, muchas veces cuando uno utiliza estas sustancias, ahora se ha empezado a encontrar que hay una parte del cerebro, la amígdala, que se encarga de regular la respuesta de fight or fly, o sea, corre o pelea, se apaga, ¿no? Entonces no hay este miedo y es precisamente este uso que se le está dando en la tanatología. Hay gente que con cáncer terminal o enfermedades neurodegenerativas que los van a llevar a la muerte eventualmente, y la gente sufre mucho antes de su muerte porque justamente tienen este miedo a lo desconocido. Entonces, hay, si no me equivoco, uno de los programas más grandes de LSD para estas personas enfermos terminales está en Suiza, en Basel, justamente donde se descubre el LSD. O es inventado, más bien, es inventado por Albert Hoffman. Wow. Sí, la esposa escribe una carta, la esposa de Huxley escribe una carta al hermano contando cómo muere. Y entiendo que sí, fue una muerte tranquila en medio de lo terrible que estaba pasando. Ahí te iba a preguntar, justo el LSD proviene de una planta, ¿cierto? Viene No, de un el hongo que hongo del centeno. crece en el centeno, sí. Eh, entonces, entre todas las sustancias que produce el hongo hay una que se llama la ergotamina, y la ergotamina se rompe, se hace un par de pasos químicos y aparece el LSD. Eh, pero sin embargo, el ácido lisérgico como tal existe en la naturaleza, en las plantas eh, que se encuentran en México, yo creo que en América Latina. Una es la Hipomea violácea, que es la principal, es conocida como semilla de la Virgen o Olioliuqui. Ahí uno puede encontrar este ácido lisérgico y el efecto es bastante similar a lo que uno podría encontrar en el LSD. Eh, Hay otra planta que también contiene el, el ácido lisérgico, la turbina corimbosa, también se encuentra en México. Y Ujú. hay una otra que está en Hawái, la Hawaiian Good Rose, no recuerdo el nombre científico, pero también se encuentra en nuestras plantas. O sea, es algo que se encuentra en la naturaleza. Que ojo, no el hecho de que las cosas sean naturales no quiere decir que sean peligrosas. Una de las más grandes toxinas se encuentran en la naturaleza y cosas que te pueden matar. Entonces, natural no es equivalente a inocuo. Eh, pero Hoffman, por qué investigó ese hongo del centeno? O sea, ya había gente que se comía ese hongo. Qué pena con la pregunta. Ingenua. Pues hay gente que teoriza que en la Grecia antigua, el Gordon Wasson escribe un libro acerca de ello que se llama Los Misterios de Eleusis, donde propone que hay una droga que se llama quiqueón, es justamente un brebaje hecho con el cornezuelo. Lo que pasa con el cornezuelo, que si se consume como tal, produce gangrena. Entonces, forzosamente, si ellos eh, utilizaban brebajes con estos, debieron de haber encontrado una manera de quitarle esta parte tóxica, porque a partir del cornezuelo también está la enfermedad de San Antonio. Entonces, la gente pues tenía estos episodios de locura y al final morían, ¿no? Después de haber comido pan contaminado con cornezuelo. Ah. Y la historia de Hoffman
cuando él aísla, sí, aísla la molécula, no sé, bueno, y tiene contacto con ella es a través del dedo, ¿no? ¿O cómo fue la cosa? Él cree que es por absorción cutánea, sí, Sí. pudo haber sido en la mano, una gota que atravesó incluso el guante, este, pero sí es un... Creo que él incluso cuenta que la molécula ya estaba sintetizada. Entonces, ¿qué pasa? Toman el hongo del centeno, lo separan, hacen esta, digamos, disectomía y separan sus compuestos y hace reacciones sobre ellos. Entonces, entre sus ensayos estaba este que es el número 25. Es por eso que en un principio era llamado el LSD 25. Entonces, él lo saca de la gaveta, digamos, y empieza nuevamente a trabajar con él porque tenía un presentimiento. Entonces, por error, él descubre que se sentía un poco extraño, entra a su casa y dice, ¿qué se me hace que fue esto con lo que estaba trabajando? Y como buen científico, decide volver a experimentar con ello y es ahí donde ocurre este episodio en la historia de la psicodelia, digamos, donde hace su viaje de la bicicleta, que ahora el día de la bicicleta y del LSD es el mismo día. Es, no recuerdo el día, pero Ah, yo no eh, sabía, pero el dibujito siempre es lindo del papelito. sí, porque hay un papel del blotter, ajá, que, Ujú. que, que recuerda este episodio. Pero incluso, bueno, Albert Hoffman manda a llamar a un padre, porque él pensaba que iba a morir, o sea, esta manera de haber reaccionado, además él tomó 250 micras, que hasta ese momento no se conocía ningún fármaco que fuera tan potente a estas dosis. Entonces él dice, no, bueno, ya hasta aquí llegué. Y al final, al día siguiente, él cuenta, todo esto, él lo cuenta de primera mano en su libro que se llama El LSD, mi hijo problema, que el día siguiente se siente completamente renovado, había una visión del mundo completamente como si hubiera vuelto a nacer. Y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Sí, bueno. Mm, Estaba pensando en las otras sustancias que él sintetizó. Mm, También trabajó con la psilocibina, ¿no? sí. Pues Hoffman se interesa especialmente en las sustancias, digamos, psicodélicas. Gordon Wasson, el mismo antropólogo, que bueno, que él era un banquero, la que lo llevó a eso fue su esposa. Ese es un crédito que no le han dado a su esposa, ella era rusa, y es ella la que estaba interesada en los hongos. Eh, Precisamente ella venía o fue a investigar en Siberia y de ahí de donde viene el nombre de chamán, y entonces a su esposo lo hace interesarse también en esto, empiezan a encontrar hongos psilocibos, van a México, y bueno, le envían un paquete con no sé cuántos kilos de hongo a Hoffman y le dicen, pues a ver si tú puedes encontrar la sustancia activa. Eh, Logra aislarla, hacen las pruebas, ven que efectivamente es la sustancia que produce estos efectos y lo invitan a México a conocer a María Sabina, que Gordon Wasson, vamos, la descubre porque en esta búsqueda de culturas que todavía hicieron uso de los hongos, pues ellos llegan a México siguiendo leyendas y le llevan a Albert Hoffman también. Y eso es un encuentro increíble, a mí me parece, entre el mundo científico y el conocimiento antiguo, porque yo creo que ella a su manera también es una científica. Yo leí el libro de su vida y a mí me parece súper interesante cómo ella descubre todo este mundo sin que nadie se lo explique. Ella, para empezar, come los hongos por primera vez porque no tenía nada más que comer. Ella cuenta que ella y su hermana se iban a las montañas y en busca de saciar el hambre,
comen estos hongos, pero pues ellos tenían 9, 10 años, algo así, cuenta, y pues no saben exactamente lo que eso les produce. Después ella se casa, tiene un matrimonio pues, un poco complicado, ella lo cuenta, y si mal no recuerdo es hasta que su marido muere, que la golpeaba, tomaba, etcétera, que ella vuelve a descubrir los hongos. Entonces ella, en sus viajes a este mundo del que los hongos tienen la llave, ella ve que viene de una línea de chamanes, de doctores, de médicos tradicionales, y, bueno, y se vuelve una de las chamanas más importantes conocidas. Y esa zona se volvió conocida por ella, ¿no? Huautla. Ella era de Huautla. Huautla de Jiménez, sí, y toda esa Ujú. zona de los mazatecos. Pero bueno, volviendo al encuentro entre Hoffman y María Sabina, entonces Hoffman le lleva la psilocina, o yo no sé si la psilocina, psilocibina son prácticamente equivalentes. Una de ellas, la psilocibina, cuando uno la ingiere, el cuerpo la metaboliza en psilocina y bueno, se obtienen estos efectos. Le lleva estas en forma de píldoras y, y él dice que pues María Sabina, cuando le da las píldoras, pasaba media hora, una hora, y María Sabina, no, esto no funciona, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo le hago yo para explicarle sin traductor, porque ya no habla español, mucho menos, ¿cómo le explico que toma tiempo? Entonces decide darle una nueva dosis, y entonces después de una media hora más o no sé cuánto tiempo, María Sabina le dice, muy bien, has logrado capturar el espíritu de los hongos, ¿no? Y él cuenta que le deja ahí no sé cuántas píldoras y le dice, señora, cuando usted pueda hacer uso de ellas, cuando no tenga hongos, adelante, ¿no? Esto puede funcionar de la misma manera. Pues esa es una historia maravillosa. Eh, pero ¿tú qué crees? Porque hay gente que, yo no puedo decir que sea un fetichismo de la planta, pero sí es una cosa de preferir la planta o el hongo o el Ujú. sapo, no sé, por encima de la sustancia que puede ya estar sintetizada. Pienso en la psilocibina o pienso en la mescalina. Mm. Eh, es importante ver de dónde vienen los compuestos, ¿no? De qué manera se están extrayendo de la naturaleza. Eh, la ventaja con los hongos es que se pueden producir fácilmente. Entonces, uno no tiene necesidad de sintetizar la molécula porque la naturaleza ya lo hace fácilmente para ti, ¿no? Hay gente que puede utilizar, se pueden hacer tinturas, por ejemplo, ¿no? Se hace un extracto y la psilocibina se da en gotas. Entonces, esto puede ayudar a medir las dosis. Eh, es una ventaja porque no toda la gente tiene la misma resistencia. Hay gente que puede ser más sensible a estos compuestos que otras. Entonces, esa puede ser una de las ventajas. En el caso, por ejemplo, de la mescalina con el peyote, es, es una pena que no se pueda sintetizar y utilizar sin necesidad de ir a cortar los peyotes en el desierto, porque la realidad es que están desapareciendo y si antes era una especie sumamente abundante, ahora está en vías de extinción o si no lo está, está severamente amenazada. Igual pasa con el sapo. Incluso yo he escuchado personas que hacen la diferencia entre el veneno del sapo y el 5-metoxi-DMT, que, que el viaje es mucho más agradable cuando la sustancia es sintética que cuando se consume el sapo, porque hasta donde sé, el sapo, y puede ser también peligroso, o sea, hay gente que ha muerto consumiendo el veneno del sapo. Eh, Igual podría ser allá en Colombia, ¿no? Con la Banisteriopsis capi. Es una liana que tarda muchísimo tiempo en crecer. Entonces, se pueden buscar análogos. O sea, hay una planta que se llama la ruda siria
es una planta que crece fácilmente. Entonces, ¿qué podría hacer? Jonathan Ott, que es un gran divulgador en este mundo, ha escrito libros increíbles. Uno de ellos es el Farmacoteón, es una enciclopedia donde uno puede acercarse y uno puede resolver sus dudas de todas las sustancias conocidas, plantas, dosis, en fin, es un libro excelente si uno necesita consultar en esto. Entonces, él tiene un libro que se llama, no recuerdo el nombre, pero él describe todas las maneras de hacer farmahuasca. Entonces, lo que él propone es buscar la manera de castigar menos a la naturaleza y obtener sus beneficios, ¿no? Y por qué no, en algún momento pues, se podría hacer un yagé hecho a base de ruda siria y bueno, la chacruna también es una planta que crece fácilmente, pero si no está de fácil acceso, pues podría recurrir al tepescohuite, que es bastante abundante y se cultiva en México o en Brasil, el jurema. Entonces hay alternativas para llegar a esto. El que sí es de proveniencia puramente química, si es de síntesis, yo creo que no representa un problema, es más bien una opción más. Claro, el problema quizá era lo que hablábamos el otro día, ¿no? La prohibición. Y pues sí, por ejemplo, no sé cuál sea el estatus, por ejemplo, de la Banisteriopsis en Colombia, no sé si sea prohibido o no, pero utilizar otras plantas podría ser una manera, ¿no? De darle la vuelta a la ley, ¿no? No es escaparse, pero es darse la manera de continuar con estas, haciendo uso de estas plantas que definitivamente tienen un uso terapéutico bien importante y potencial que no se utiliza o no se ha investigado de manera adecuada, pues lamentablemente, pues por las prohibiciones que hay alrededor de ello. Sí, justo eso iba a decirte, ¿no? La prohibición tampoco permite el desarrollo de ese conocimiento. Y también estaba pensando en que, volviendo al lado recreativo de la vida, pues ese también es un bienestar importante, ¿no? Hacer cosas de vez en cuando. Sí, pues sí, pues curiosamente yo nunca he escuchado de tomas de yagé en fiestas, porque es algo que es bastante fuerte, ¿no? No me imagino yendo a un concierto y estando tomando yagé. Entonces, hay cosas que es bien importante que durante una toma, ya sea de alguno de estos compuestos, moléculas, yagé, si se quieren hacer de medio terapéutico, es el entorno. El entorno es sumamente, es básico. Y de quién está rodeado, ¿no? Siempre debe de haber un padrino que te acompañe, que no esté en el mismo estado que tú, porque, bueno, los taitas normalmente cuando hacen tomas de yagé, lo toman con todos los pacientes, pero en la nueva perspectiva, el psicólogo, el que está encadrando, no lo consume como el único que lo va a consumir es el paciente y el otro va a estar ahí para escuchar, para tomar notas, para calmarlo y para guiarlo en esta transición, en este viaje. Sí, es cierto, pues en el caso de otras sustancias también es muy importante eso, ¿no? Como para evitarse cosas hartas. eh, Por ejemplo, estaba pensando en una amiga que era muy sensible a la marihuana y fumó un día en el Pacífico y escuchaba a las ranas como si las tuviera aquí. Estaba desesperada. Bueno, no tenía Pues padrinos. es que también, y hay que saber a uno hacia dónde va, ¿no? En caso de la marihuana, es comprobado que genéticamente hay personas que están predispuestas a la esquizofrenia. Entonces, fumar marihuana les puede eh, liberar episodios
esquizofrénicos y hay gente que no regresa, ¿no? Yo tenía un amigo que cuando yo lo conocí era un joven perfectamente normal y empezamos a fumar a la misma edad, a los 18 años, y lo perdimos, ¿no? Escuchaba voces, y al final eh, estuvo internado psiquiátricamente, ¿no? Y ahora toma medicamentos. Por eso es que se debe tomar seriamente el uso de estas sustancias, ¿no? O sea, sí se pueden hacer de manera recreativa, pero ya cuando uno conoce, ha estado con otras personas, poco a poco, la dosis, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Diego. Hemos aprendido mucho escuchándote, ha sido muy chévere. Y además, creo que quedaron una lista de libros ahí por leer. Sí, hay varios autores entre ellos Jonathan Ott, es uno Ujú. de los que toca consultar. Por cierto, yo creo que vive en Colombia, está por ahí escondido, tiene ahí toda una historia bien interesante, porque él vivía en México, pero pues tenía enemigos, le quemaron su casa, y yo sé que está allá porque recaudó fondos para, para mudarse allá y tener su jardín botánico y experimentar. Entonces, no sé, si algún día lo contactan, yo siempre he sido es una de las personas que me ha llevado a este camino y que he leído bastante. Entonces, si algún día lo encuentran o lo contactan, estaría bien encantado de conocerlo. Te llamamos por Zoom. Sí. A buscarlo. Mm. Bueno, pues muchas Y pues, gracias. gracias por la invitación. Sí, sabes que el otro libro es el de Sasha Shulgin. Mm. Sí, es otro, pero él es completamente químico Ujú. sintético, es otra historia aparte, pero sí, él creó dos